Entonces, chiquillos, en esta unidad nosotros vamos a ver mucho, esta unidad muy bonita, muy fácil, porque habla mucho de los días feriados. Tiene que ver mucho con los días feriados. Entonces, el vocabulario y demás es un toque un poquillo más sencillo, ¿verdad? Ok. Em, sí les recomiendo como aprenderse en estas palabras que tengan que ver como con matrimonios, celebraciones, cumpleaños, fiestas, porque a veces les ponen un pareo como esto, ¿verdad? Entonces como para que ahí lo más o menos lo vean. Estos son como los vocabularios principales. Se los voy a pasar ahí como en una imagen. Estos son demasiados. Para que ustedes los tengan acá y se los vayan, por lo menos hay algunos que ya son muy fáciles porque son casi, se dicen igual o son, son fáciles de identificar. Pero hay algunos que puede ser que no se lo sepan, entonces para que por lo menos se aprendan los que se sepan. Los centros, los holidays, recuerden que holidays son como feriados. A veces les ponen algún texto de alguna actividad, qué sé yo, de qué es. A veces les ponen una que hable de las fiestas de Santa Cruz, se me ocurre, y algún texto como de identificar, qué sé yo, las fechas, actividades y demás. Aquí hay algunas que otras, ¿verdad? Como para que más o menos las vean ahí. Aquí vienen actividades por meses, o sea que se celebran cada mes, como los feriados, pues para que ahí más o menos los complete. Nos sale el verbo to be en pasado. Este tema ya lo vimos en el examen pasado, nos entró, bueno, pero otra vez les vuelve a entrar, que es muy sencillo. Recordemos que ustedes ya vimos lo que era como el is, are y am, ¿verdad? Que eso son un presente. Y en pasado es igual, nada más que solo se utilizan dos verbos. Uno, que es el was, y el otro es el were, ¿verdad? Quienes trabajaban con was, she, he o it, y con where, y I también, y con where trabaja I, porque I puede trabajar con los dos, eh, y you, we y they, ¿verdad? Esos son como los que trabajan ahí. Ok, voy a ponérselos, aquí tengo. Y basta. Es eso. Ahorita se los paso, pero es bueno lo que, ¿quién trabaja con I? Perdón, con was y con where, y es el verbo to be, o sea, es el fue o estuvo. Aquí tenemos, chiquillos, bueno, igual ya está, que una oración positiva siempre se va a componer por una persona, el verbo to be en pasado y el complemento. Por ejemplo, María was in the house yesterday. Ella estuvo en la casa ayer. ¿Ah? Después, dice el que sigue, dice, I was in Texas. Yo estuve en Texas. We were in the bank. Nosotros estuvimos en el banco. Entonces utilizamos el verbo to be. El único verbo que vamos a poner o utilizar eh, es el was o el were. No vamos a decir como yo estuve cocinando, porque ahí ya estamos usando dos verbos, ¿verdad?
Es solo como yo estuve, por ejemplo, en la cocina. Yo estuve enfermo. Nada más damos como una cualidad o una característica de algo. Por ejemplo, que usted diga, yo estuve, se me ocurre, en San José, de algún lugar, o yo estuve feliz. Listo. Después las oraciones negativas es lo mismo, es que las oraciones negativas llevan un not a la par del verbo to be. We were not in the party. Nosotros no estuvimos en la fiesta. Elena was not in Palmares. Elena no estuvo en Palmares. They were not in my house. Nosotros podemos decir were not o weren't. Cualquiera de los dos es el mismo. Yo les aconsejo que casi mejor se aprendan así como were not. Es un toque más fácil, digamos, que usted dice, bueno, se lo quito, se lo pongo, positivo o negativo. Y así, ¿verdad? Y el was también se puede decir así. Entonces, el que ustedes se quieran aprender. Pero es más fácil de aprenderse was not, pero se aprende was not o wasn't, was. ¿Ves? Esto está acá. ¿Ves? Aquí es donde lo vamos viendo. Voy por esta parte. ¿Ves? Las oraciones positivas y negativas. Que es nada más, por ejemplo, decir, yo estuve feliz, él estuvo enojado, ella fue una enfermera, eso fue grande, yo no estaba triste, ella no fue una profesora, eso no fue pequeño. ¿Eh? Con word, positivas y negativas. Pues las preguntas, ay, las preguntas es igual, nada más que si ustedes ven en una oración, ve la diferencia aquí, chiquillos. En una oración, primero va la persona. Por ejemplo, dice, María estuvo en mi casa ayer. Cuando nosotros vayamos a preguntar, la persona ya no va a ir de primero, sino que lo que va de primero es el verbo. En este caso, el verbo be, ¿verdad? Was she in the school? ¿Ves? Va el was de primero o el where, después el sujeto y después el complemento. Ok. Dice, was she in the school? Were you in your class? ¿Verdad? O were they in San Carlos? Estamos hablando de preguntas. Por ejemplo, si yo digo, was she in the school? Vamos a decir, yes, she was. Sí, ella estuvo. No, she was not. No, ella no estuvo. Were you in your class? ¿Estuvo usted en sus clases? Yes, I was. Si yo estuve o no, I was not. Were they in San Carlos? Yes, they were o no, they were not. ¿Ah? Si fuera negativa o positiva. Después tenemos las preguntas con WH. Aquí les puse estas palabritas. Se supone que ya ustedes se las saben, pero bueno, ello. Que where, dónde, when, cuándo, how many, cuántos contables, what, qué o cuál, why, por qué, which, cuál, how much es cuántos, no. Cuando hacemos este tipo de preguntas, chiquillos, no podemos poner el verbo to be. Perdón, no podemos decir ni sí ni no en la respuesta. Por ejemplo, que yo les digo a ustedes, ¿cuándo estuvo usted en la escuela? ¿Cuándo? ¿Ah? No tiene que decir ni sí ni no, sino decirme el cuándo estuvieron en la escuela. Porque yo ya sé que de fijo estuvieron en la escuela, nada más que no sé cuándo. ¿Verdad? Entonces es aprendernos eso. ¿Dónde estuvo usted ayer? Yo ya sé que usted ayer no estuvo en su casa, nada más que no sé dónde. Entonces yo quiero saber dónde está. ¿Ya? Ok. Entonces, por ejemplo, la pregunta número 1 dice, When was she in your house? ¿Cuándo estuvo ella en su casa? O sea, ¿cuándo estuvo ella en su casa? Entonces, ¿qué diríamos? She was in my house y un día. Pero en este caso, digamos que last Friday. Yo sí les aconsejo que para el examen se aprendan un día y un lugar. Siempre va a venir alguna pregunta con when o con where. Entonces, como que ustedes ya se sepan que when significa cuándo y siempre que venga when,
tenemos que poner algún, algún día, ¿verdad? When was she in your house? Entonces, she was in my house last Friday. Why were you in the school? ¿Por qué usted estaba en la escuela? I was in the school because I was in class. Estaba en la escuela porque estaba en clase. Where was Elena last Sunday? ¿Dónde estuvo Elena el domingo pasado? Sería, por ejemplo, she was in the church last Sunday. Ella estaba en la iglesia. Where, vea esta como suena, chiquillos. Where were they in Palmar? Vamos a ver. Where were they? ¿Dónde estuvieron ellos? They were in the beach. Ok. Si ustedes ven que estas se dicen casi, escriben casi igual, pero hay una H aquí diferente. Where, dónde y where estuvo. ¿Verdad? Entonces, para que vean esa la diferencia. Entonces, siempre que venga una pregunta con una de estas, nunca podemos decir ni sí ni no. Y recuerden que siempre que preguntemos con you, vamos a contestar con I, ¿verdad? Porque son preguntas personales, directas. Yo le digo, ¿usted desayunó? Usted me va a decir, sí, yo desayuné, ¿verdad? Entonces cambiamos el usted por el yo. Está esta, que es lo mismo, ¿ves? Pero ese aquí viene como que muy rápido. Entonces, igual les voy a pasar ese resumen. Si ustedes quieren estudiarlo de acá, lo pueden hacer. Eso es cosa de cada uno. Sí, voy a tomar. ¿Qué número es de esa página, profe? Dale. En la 80 está esto. Voy a pasar con mucho gusto. Voy a pasarles esta imagen al grupo. Ahorita igual les paso ese resumen que ustedes están viendo. Pero es como para que ya más o menos sepan. Ahorita se los paso. ¿Me entendieron esto, chiquillos? Que les estaba hablando. ¿Sí me entendieron este tema o no? Profe, yo lo que no entendí es cómo se debe contestar, si no se puede contestar con yes o no. Ajá. Ok. Por ejemplo, veamos en en español. Si yo le digo a usted, ¿dónde estaba usted ayer? Yo ya sé que usted no estaba en su casa, nada más que no sé dónde, ¿verdad? Entonces, en inglés sería, where were you yesterday? ¿Verdad? Entonces, usted me va a decir en español, yo estaba, no sé, en Alajuela, ¿verdad? Yo estaba en Alajuela. Entonces, es exactamente igual. ¿Ves que aquí no podemos decir sí ni no igual? Usted no dijo ni sí ni no, sino que daba información. Es igual. I was in Alajuela. ¿Ves? O sea, cuando usted va a decir sí o no, es cuando no llevan ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Y yo le diga a usted, ¿estuvo en su casa? Entonces usted va a decir sí o no. ¿Ve? Pero si yo le dije, ¿dónde estuvo ayer? Ya usted no me va a decir ni sí ni no, sino que damos información. ¿Me entendió ahí o no? Sí, profe, sí lo entendí. Listo. ¿Y los demás, chiquillos, todos entendieron? Yo sí, profe. Ok, listo. Ahora les paso este resumencillo ahí para que lo tengan, porque acá está como que muy general. Ok, vamos a ver una cosa acá. Si no me equivoco, ustedes tienen que volver a ver el presente simple. Ustedes ya les entró el presente simple, chiquillos.
Y en el examen también lo del do y el da, ¿se recuerdan? Lo de, por ejemplo, agregarle la S en el verbo y esas cosas. Les vuelve a entrar. Ahorita yo les reenvío el resumen para que, de este tema que ya nosotros vimos. Lo del don't y el doesn't. Lo voy a volver a explicar, pero no tan determinado porque ya se supone que se lo entendieron para el examen. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de este tema o no se recuerdan? Ya se les olvidó. Más o menos. Bueno, recordemos que el presente simple lo vamos a utilizar para hablar de cosas que vamos a hacer en el momento, una rutina, una idea, algo que se nos ocurre en el momento. Como que yo diga, tengo hambre, o ustedes me estén contando algo. Yo trabajo en tal lugar, ¿verdad? Que eso es como una rutina. Las oraciones positivas siempre se van a componer de un sujeto o un pronombre, o sea, un nombre o un pronombre, verbo y complemento. I study English. Yo estudio inglés. We have a car. Nosotros tenemos un carro. They eat pizza, ¿verdad? Recordemos las reglas de la S. Que si el verbo termina, digamos, si nosotros estamos hablando de she, he o it, siempre va a cambiar el verbo, algo le va a pasar. Siempre que nosotros hablemos de she, he o it. Entonces, la primera regla nos decía que si usamos she, he o it, le tenemos que agregar una S en el verbo. Por ejemplo, she eats pizza. David plays soccer. My mother loves the plants, ¿verdad? O the flowers. Entonces el verbo lleva una S cuando hablemos de she, he o it. Igual yo puedo decir he o puedo decir David. Igual estoy hablando de solo un hombre. Entonces la S también se queda. La siguiente regla nos decía que si el verbo terminaba en OX es doble S, SH, CH, SWS, le íbamos a escribir una ES al verbo, ¿verdad? Para este examen, chiquillos, lo más seguro es que les voy a dejar que lleven los verbos. Ahí después les aviso en la ficha que pueden llevar para el examen. Es una que va firmada, que es donde están los verbos en español y en inglés. Porque en este examen vemos mucho los verbos. Entonces voy a ver si los pueden llevar como para que ustedes se sientan, los tengan ahí para que los utilicen, ¿verdad? Entonces, si yo les pongo un verbo, que usted sepa cuál es el presente y qué significa para poder completar la oración. Ejemplos de esas reglas, por ejemplo, dice Carlos fixes the bike. Carlos arregla la bicicleta. My sister watches TV. Mi hermana ve televisión. ¿Verdad? Entonces, cuando hablemos de ella, él o animal o cosa, y el verbo termina en una de esas letras, le vamos a agregar ES al final de la oración. Por ejemplo, María. Dice, María goes to the bank. María va al banco. Pero si yo digo María y Laura, ya no tengo que agregar la S, porque ya estaría hablando de ellas. Y cuando las vamos a agregar es solo cuando hablamos de ella, o sea, una mujer, no dos mujeres, no tres mujeres, sino una, ¿verdad? Dice, Luis fixes the car. Luis arregla el televisor, el carro, perdón. ¿Verdad? Estamos hablando igual de Luis, pero vea esto, they fix the car. Ellos arreglan el carro. Y ahí ya nosotros estamos hablando de ellos, plural. Entonces es diferente. Ok. Es como una práctica como para que ustedes la vean y la hagan. Tenemos otra regla.
Dice, si usamos igual los pronombres she, he, it, y el verbo termina en una vocal más una Y, nosotros vamos a escribirle una S después de esa Y. Por ejemplo, play, plays, say, says, ¿verdad? Pero vean esta siguiente regla. Dice, ay, aquí hay alguien, espera. Esperen un toquecito porque me sale que hay alguien aquí. Ok, pero nos decía que si nosotros tenemos un verbo que tiene una consonante más una Y, entonces nosotros vamos a quitar esa Y y vamos a agregarle una IES. Por ejemplo, try, tries. ¿Ves? Porque la R es una consonante. Recuerde que una consonante es cualquier letra que no sea vocal. Entonces, como try tiene una R más una Y, esa R tenemos que eliminarla y poner, perdón, tenemos que eliminar la Y y ponerle una I normal y agregarle ES. Tries. ¿Ya? O cries. Por ejemplo, the baby cries. She tries. Pero si ya hablamos they try. ¿Verdad? Recuerden que es solo she, he, it. Y la última regla nos decía, chiquillos, recuerden que todas estas reglas son solo para oraciones positivas. Ella viaja, nosotros escribimos, usted come, ella estudia. Para una oración negativa ya no. Para las negativas no, no le tenemos que agregar esto, es solo para las positivas. Entonces tenemos she, he, it. Para she, he, it, el verbo que vamos a utilizar es has. Y para I, you, we y they vamos a utilizar have. O sea, si ustedes van a hacer una oración que vayan a utilizar el verbo tener, tienen que recordarse eso. Que si es she, he o it, utilizan has. Y si es I, we, they y you, utilizamos have. Y los dos significan igual, tener. Ok. ¿Me van entendiendo hasta ahí, chiquillos? Sí, ok. Sí, señorita. Listo. Igual esto ya, como les acaba de entrar, no están tan, se supone que no lo tienen tan perdido. Después también tenemos las oraciones negativas. Las oraciones negativas, lo que nosotros vamos a utilizar son los auxiliares negativos, que eran do not y don't, o does not y does, ¿verdad? Entonces, una oración negativa se va a componer por un sujeto, auxiliar negativo, verbo y complemento. Ejemplo, I don't eat sushi. Yo no como sushi. El auxiliar de I siempre va a ser don't, ¿verdad? Aquí están quienes trabajan con quién. Magali doesn't eat chicken. Magali no come pollo. Igual el auxiliar de she o de Magali en este caso siempre va a ser doesn't o does not, porque es el que trabaja con ella. María doesn't go to the school. María no va a la escuela. ¿Ah? Entonces verlo ahí, cuáles son los auxiliares de cada uno de ellos. Aquí viene como una práctica para que ustedes la puedan utilizar. Vamos a ver si también les entran las preguntas. Ajá. Pero para ver una cosa acá. Ok, sí. Después de eso nos van a entrar las preguntas. Que en las preguntas recordemos que lo que llevaba o lo que lleva igual es el auxiliar positivo, que es el mismo, do o das, ¿verdad? Entonces, cuando utilizamos do, cuando utilicemos los pronombres I, we, you y don't. Y cuando utilizamos das para she, he o it, ¿verdad? El verbo queda exactamente igual
y no va a pasar nada. Entonces, ¿does Bernard play soccer? Yes, Bernard play soccer. Recuerde que yo les dije que si en el examen les ponen preguntas así, es más fácil siempre contestar en todo negativo. Es mejor todo negativo porque es más fácil contestarlo. Nada más se recuerden del auxiliar, que es doesn't, y el verbo queda igual. En cambio, si lo hacen positivo, tienen que fijarse si el verbo, perdón, si la persona es she, he o it, y agregarle la S y arreglar todas las reglas. Entonces, es un poquito más fácil hacer las oraciones, respuestas, perdón, negativas. Entonces, ahí lo tenemos. Y también tenemos las preguntas con doble watch. Por ejemplo, si yo pongo ¿dónde vive usted? ¿Dónde trabaja usted? ¿Verdad? Es igual. Ustedes tienen que poner em, dar información con un verbo. Entonces aquí están. Se la voy a poner ahí como en una imagen. Uy. ¿Me van entendiendo, chiquillos, este tema? Sí, ok. Bueno, ahí veo que me están reaccionando. Ok. Ya lo habíamos visto, yo creo, ¿verdad, profe? Hasta en Sí, eso séptimo, ya, creo. sí, eso les entró en séptimo y en el examen que acabamos de hacer también. Entonces ya se lo saben de memoria. ¿Qué he dicho? Es que lo repaso porque por si se les olvidó, obvio, pero ya sí, ya lo hemos visto. Después de eso, chiquillos, aquí vienen algunos feriados, ¿verdad? Como para que los vean, los tomen en cuenta. Entonces aquí están como un texto que fijo, les va a entrar algún texto de feriados. Y viene un tema nuevo que se llama el pasado simple. Simple past tense. Por eso, chiquillos, les voy a dejar que ustedes utilicen la lista de verbos en este examen. Vean, vamos a ver si la tengo aquí. Aquí está. Ustedes van a poder llevar en este examen que viene este documento, porque como ustedes les entre el presente y el pasado, a veces es muy difícil o de aprenderse todos los verbos, son millones. Entonces yo se los voy a enviar para que ustedes lo impriman y lo lleven. Eso sí, no pueden escribirle nada. El día del examen a ustedes se lo revisan, de que ustedes no le hayan escrito nada, ¿verdad? La idea es de que, por ejemplo, cuando ustedes les entre el tema del presente simple, entonces se fijen en la primera columna, que están los verbos en su forma original, ¿verdad? Y cuando veamos el tema en el examen del pasado simple, utilizamos la segunda columna. ¿Ves que aquí dice? Entonces, así es como uno la va a ir utilizando, ¿verdad? Para que más o menos lo vayan bien. Profe, Entonces, perdón por que te ejemplo, interrumpa. sí, Esa lista fue la misma del año pasado, ¿verdad? sí, también que las llevaron en un examen del año pasado, sí, pero este Correcto. año la van a usar más, porque hay temillas que más se usan, pero sí, es la misma. Es que no siempre, bueno, fue porque yo los dejé sacarla,
pero no siempre se deja. En realidad es porque yo hago la solicitud y demás, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no salgan tan peor como dicen, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, chiquillos, para el tema del presente simple, la primera columna, y para el tema del pasado, que es el que vamos a ver, la segunda columna. Igual, yo siempre le voy a pasar resúmenes de todo. El pasado simple es súper más fácil, chiquillos, más fácil un montón de veces que el que acabamos de ver del presente simple, porque el pasado no lleva nada de la S, no lleva ninguna de las reglas de la S. Como les digo, en el examen si les salen preguntas, contesten todo negativo, porque es 1000 veces más fácil que lo positivo, ¿verdad? Igual yo enseño los dos, porque de ahí necesito que aprendan los dos, pero si les ponen a ustedes a escoger, escogen hacer lo negativo por sencillo, para que sea un toque más fácil, ¿verdad? Bueno, ahorita como van a llevar los verbos, pueden también hacerlo positivo, porque la lista de verbos les va a ayudar, porque tienen que saber el verbo. Entonces ahí van. Ok, tenemos el pasado simple. El pasado simple lo vamos a utilizar para cuando nosotros hablemos del pasado. Ayer fui, ayer comí, nosotros ayer, la semana pasada, ¿verdad? Actividades que hicimos en el pasado. Ok. Una oración positiva se va a componer por un sujeto, el verbo en pasado, o sea, la segunda columna de la lista de verbos que les acabo de enseñar, y un complemento. Por ejemplo, play, que es jugar. Hay dos tipos de verbos, chiquillos, los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Cuándo sabemos cuándo es un verbo regular e irregular? Un verbo regular, cuando usted lo pase al pasado, siempre la terminación del verbo va a ser ed. Por ejemplo, play, ¿lo ven? El que está en amarillo, termina en ed. Entonces, si yo le quito el verbo play, vieron acá, P-L-A-Y, está en presente, jugar. Pero si yo le agrego una E y una D, ya cambiamos este verbo a irregular. Sería played. En cambio, un verbo irregular, o sea, cuando ya lo pasamos, perdón, played ya sería en pasado y play en presente. Y los dos son regulares. Cuando nosotros ya pasamos un verbo a una manera irregular, va a ser porque el verbo va a sufrir cambios. Con el verbo it no sufre tanto, ¿ven? Nada más cambia de posición la T. Antes se escribe EAT y ahora se escribe AT, ¿verdad? En ese caso. Pero hay verbos que sí van a cambiar por completo. Por ejemplo, yo le doy a ustedes go, el pasado de go es went, ¿ves? Y no se parecen nada. Por eso en la lista de verbos yo se las doy para que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, veamos aquí. Las primeras como 3 hojitas son verbos irregulares. Ve que cambian, vea. Cantar es sing. En pasado es sang. ¿Ves? Entonces ve que cambió una I por una A. Entonces eso sería irregular. Pero aquí más abajo, vea, dice regular verbs, o sea, verbos regulares. Que son todos los que van a terminar en ed, ¿verdad? A la hora de pasarlo al pasado. Okay. Entonces, tenemos que saber que una oración positiva siempre va a llevar el verbo en pasado. ¿Por qué hago hincapié en eso, chiquillos? Porque solo las oraciones positivas van a llevar el verbo en pasado. Las negativas y las preguntas no, porque ellas llevan un auxiliar. Entonces es más fácil. Cuando sea una oración negativa, el verbo se va a quedar en su forma original, o sea, en presente. ¿Lo ven? Una oración negativa dice que se compone por un sujeto, auxiliar negativo, verbo en presente, o sea, la primera columna y el complemento. Por ejemplo, she did not play tennis. El auxiliar negativo siempre para todo el mundo, personas y todo lo que estemos hablando en el pasado va a ser el mismo. Todos trabajan con el mismo, que es did not o didn't, el que usted se quiera aprender.
Entonces, por eso es más fácil, porque si yo estoy en el examen, le pongo a usted una pregunta y si usted me la va a contestar de una manera negativa, entonces, por ejemplo, diría, no, she did not play tennis. La pregunta es que si ella jugó tenis. Y usted dice, no, ella no jugó tenis. El verbo se mantiene en su forma original y solo le agregamos el did not. They did not eat pizza. Fernanda did not understand the topic. Fernanda no entendió el tema. Entonces le agregamos did not como auxiliar y verbo en presente. Después de eso, tenemos las preguntas, que igual, vamos a llevar el auxiliar positivo, en este caso que es did. Entonces vamos a agregar auxiliar positivo, did, sujeto, verbo en presente, o sea, la primera columna y el complemento. Did she play tennis? No, she did not play tennis. Si la hacemos negativa. En cambio, si la hacemos positiva, tenemos que saber que es yes, she, y el play, saber cómo se escribe en pasado, que es un verbo regular, o sea, lleva ed nada más. No, ella no jugó tenis, sí, ella jugó tenis. Did you eat pizza? Yes, I ate pizza. ¿Ves? El verbo en pasado y negativa no. They did not eat pizza. ¿Por qué le digo que es más fácil la negativa? Por dos cosas, chiquillos. Uno, utilizo casi todo lo que está en la oración. El verbo que me dieron en la pregunta lo escribo exactamente igual. No lo tengo que cambiar. Y el auxiliar que está al inicio de la pregunta lo vamos a poner también, pero con un not para hacerlo negativo. Profe, ese chilo lo va a pasar usted por WhatsApp. Sí, este documento, sí, los tres. Sí, sí, sí. Porque aquí está, es aquí está, pero está como que muy, como que no tan entendible. Entonces aquí se los paso. Ahora yo se los paso. ¿Me entendieron ahí o no me entendieron? Sí, más o menos. Igual aparte de los archivos y la clase grabada, les voy a pasar unos videos de la explicación del tema, como para que lo practiquen más. Chiquillos, este semestre, en este examen les entran demasiados tiempos así, tiempos verbales. Entonces, sí es como que, por eso les voy a dejar que saquen la lista de verbos, porque les va a entrar mucho tiempo verbal, o sea, mucha que presente, que pasado, que futuro, que continuo, que aquí, que allá, entonces para que más o menos lo sepan. Pasado continuo es facilísimo, porque es el mismo verbo to be, o sea, el was y el were, y nada más al verbo le agregamos ing. En el examen anterior nos entró el presente continuo. Recuerda que era ponerle ing. Hasta en el examen había una parte que nos daban una oración que muchos la perdieron, que había que escribir, por ejemplo, is y are, y ponerle el verbo que nos dieron, una ing. Este también es igual, nada más que en lugar de is y are, le vamos a escribir was o were, y el verbo con ing. Ahora, por ejemplo, es que ahí no viene un ejemplo, pero ya se los voy a dar. Ok, la oración positiva dice, por ejemplo, we were watching TV. Nosotros estábamos viendo televisión, ¿verdad? Ok, lleva el verbo sujeto, was o were, dependiendo del sujeto, al verbo jugar, comer, nadar, nada más le ponemos ing y el complemento. Y si es negativo, was not o were not, y el verbo igual con ing. Y cuando es pregunta, va primero el was, el were, después el sujeto, el verbo con ing y el complemento. ¿Qué es este? Aquí también les tengo el resumen. Ahorita se los paso. ¿Ves? Que siempre va was o were y el verbo con ing. Si es negativo, was not y el verbo con ing. Y cuando es pregunta, was de primero o were, sujeto y el verbo con ing. Hasta tienen una práctica aquí, chiquillos, por si quieren hacerla. Ahora se las paso ahí.
Y estos son más feriados. Creo que ahí lo vamos a dejar por esta semana. Porque ya después de ahí creo que viene la unidad 4. Ah, no, nos falta el zero conditional, pero lo vemos la siguiente lección. Ok. Chiquillos, no sé si tienen dudas o consultas. No, todo bien. O más o menos. En mi caso todo bien, profe. Ok. Ahí vamos. Entonces, ahí van. Sí, obviamente hay que practicarlo, ¿verdad? No es como que lo vamos a ver todo, lo podemos aprendernos en un segundo. Entonces, chiquillos, vamos a dejar la clase por acá. Ahorita les subo el video y se los envío el link y les paso los resúmenes de los documentos que vimos. Recuerden que la tarea es hasta del 15 al 21 de abril. Todavía falta un montón para que sepan. Esta semana no hay tarea. Y listo. Chiquillos, entonces si no tienen ninguna duda ni consulta, ya se pueden retirar. Y muchas gracias por conectarse.